El día viernes 15 de octubre del 2021 y nos quedamos el día martes donde habla del sufrimiento. Al contrario, dice, alegres de tener parte en los sufrimientos de Cristo para que también se llenen de alegría cuando su gloria se manifieste. O sea que el tener parte en los sufrimientos, aquí dice de Cristo, porque cuando nosotros sufrimos, entonces estamos dándonos para padecer también, así como Dios padeció por nosotros, sin ningún motivo, sin pecado. Al contrario, nosotros padecemos porque estamos aprendiendo. Necesitamos que hayan frutos en nosotros, necesitamos paciencia, necesitamos tantas cosas en nuestra conducta, entonces necesitamos padecer para poder aprender. La gente que no aprende en las dificultades, pues a saber, nunca va a aprender, porque todos aprendemos en medio de las dificultades. Yo aprendo hasta de otras personas. Entonces, para que su gloria se manifieste en nosotros, porque va a haber un tiempo donde la gente va a poder ver la gloria de Dios en nosotros, va a poder ver la manifestación de Dios en nosotros, porque la misma palabra dice que aún la tierra clama para ver la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Entonces por eso es que Dios nos está cambiando, porque ¿cómo se va a manifestar su gloria si no hay una transformación en nosotros? No puede. Entonces tienen que haber cambios en nosotros, cambios de actitudes, para que el Señor pueda moverse de una manera sobrenatural como Él quiere hacerlo. Aún cuando perdonamos es algo sobrenatural, porque en la naturaleza de nosotros no podemos perdonar, porque yo estaba buscando ahí en la Biblia qué es sobrenatural. Entonces ahí estaba leyendo de que sobrenatural, porque muchas veces nosotros leamos sobrenatural cuando un muerto resucita, cuando miramos aquellas cosas que, que nos dejan con la boca abierta. Pero ahí dice que el perdonar es algo sobrenatural, porque nosotros por sí mismos, por nuestra propia naturaleza, no vamos a poder perdonar, pero con la ayuda de Cristo, con la ayuda de Dios que nos dice que perdonemos, entonces sí vamos a poder perdonar. Entonces, por eso es que vienen los sufrimientos, para que nosotros aprendamos. Por eso es que Dios permite que alguien nos humille, que alguien nos ofenda, que alguien haga un montón de cosas que pase sobre nosotros, pero es con un propósito. El propósito es que nos duela, que sintamos, pero que aún así nosotros no reneguemos, sino que aprendamos del sufrimiento. Entonces, dichosos ustedes, aquí dice, dichosos ustedes si alguien los insulta por causa de Cristo. Pero a veces no los insultan por causa de Cristo, o hay personas que sí las insultan bueno, no es por causa de Cristo, sino que por insultar a ellos a la gente con la palabra de Dios. Entonces viene otra persona, se siente ofendida porque como no es en sí Dios, sino que usó la palabra para mandar al infierno a aquella persona, entonces aquella persona se siente ofendida y le responde. Entonces eso no es sufrir por causa de Cristo. Por causa de Cristo es cuando nosotros hacemos lo justo, hacemos lo bueno y aún así padecemos. Aún así nos señalan, nos critican, entonces nos ofenden, pero nosotros no hicimos nada para ganarnos la ofensa. Entonces por eso dice aquí, dichosos ustedes si alguien los insulta por causa de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios está continuamente sobre ustedes. El Espíritu de Dios está continuamente sobre nosotros para darnos fuerza, para darnos fortaleza, para también actuar con las actitudes correctas. Cuando nos toque perdonar, así como le ponía el ejemplo. O sea, no se lo va a hacer difícil porque es el Espíritu de Dios que está dentro de nosotros para darnos esa fuerza, para hacernos entender y para hacernos fácil el camino. Para hacernos fácil esas actitudes que nosotros debemos de tener diariamente, porque los insultos y cosas así van a ser a diario, porque como estamos en una enseñanza, o sea, estamos en una capacitación, pues. Dios nos está capacitando para llevarnos. Entonces, dichosos, porque el glorioso Espíritu de Dios está continuamente sobre ustedes. Si alguno de ustedes sufre, no sea por asesino, ladrón, oiga bien, criminal, ni por meterse en asuntos ajenos. O sea, cuando sufrimos porque nos metemos en cosas que no nos importan, entonces eso no es sufrir por Cristo, eso es sufrir porque no aprendemos. No aprendemos a vivir en este mundo con otras personas que tal vez no piensan como nosotros o que no son como nosotros. Entonces no aprendemos o
Aquí dice asesino, ladrón, criminal, por meterse en asuntos ajenos. Entonces que alguien no sufra, porque si el ladrón ya se sabe que tiene que estar preso, el asesino ya sabe que tiene que estar preso, el criminal, todas esas personas tienen que estar allá presas. Entonces si están sufriendo allá es porque cometieron una falta. Ahora, el que no ha cometido una falta y está allá porque andaba predicando la palabra sanamente, entonces ese está sufriendo por causa de Cristo. O si nosotros nos insultan y nos tratan mal, pero no porque hemos buscado problemas, sino por predicar la palabra sabiamente, entonces también estamos sufriendo por causa de Cristo. Entonces que no sea, dice, pero si sufre, que no sea por meterse en asuntos ajenos, pero si sufre por ser cristiano, no debe avergonzarse, sino alabar a Dios por llevar ese nombre. Si sufrimos por causa de Cristo, no tenemos que avergonzarnos, sino que al contrario, alabar a Dios, porque es por el nombre de Dios. Entonces aquí es donde quiero que lleguemos. Este es el mensaje que hacía eco en mi mente, porque ya ha llegado el tiempo en que el juicio comience por la propia familia de Dios. Por eso el apóstol Pedro puso ahí muchos ejemplos, para que podamos entender esta parte que voy a leer ahorita, que podamos entender. Ya ha llegado el tiempo en que el juicio comience por la propia familia de Dios. O sea, que si sufrimos por causa de Dios, porque juicio, yo escribí aquí la palabra juicio, se conoce al conjunto de instancias en las que se pone, voy a poner esto acá mejor, dice que juicio se conoce al conjunto de instancias en las que se pone a prueba la inocencia o culpabilidad de una persona. Entonces digamos que ahorita ya ha llegado el tiempo para Dios, ya ha llegado el tiempo donde el juicio comience por la propia familia de Dios, o sea, que comience por la iglesia que Cristo viene a llevar. Porque aquí Dios o nosotros nos vamos a dar cuenta, porque aquí Dios aquí mismo va a ser quién está haciendo lo bueno y quién está haciendo lo malo. O sea, que aquí mismo está pasando la balanza, aquí mismo nos está pesando quién está haciendo lo bueno y quién está haciendo lo malo. Entonces se pone a prueba la inocencia o la culpabilidad de una persona o un grupo de personas frente a una figura de autoridad designada en virtud de sus méritos para impartir justicia. O sea, Dios viene a impartir justicia a nosotros. Por eso es necesario que cada persona se deje registrar en ese registro que Dios tiene. Para cuando comience esto que dice que ya ha llegado el tiempo, imagínense si desde antes decía que ya ha llegado el tiempo, cuanto más ahora. Que ya viene Dios directamente y comienza por la iglesia, comienza por la casa de Dios. Por eso es que nosotros no los tenemos que sorprender y tampoco tenemos que señalar si algún hermano está pasando diferente situación. O sea, que en vez de ayudar, que más bien nosotros ayudarlo pues en oración y pedirle a Dios fortaleza por esa persona que tal vez está pasando diferentes problemas. Entonces es porque ya Dios está poniendo su mano en nosotros, pero la puede poner en mí también, la puede poner en usted también. O sea, porque todos estamos siendo pasados por ese proceso. Quiero leer en Proverbios 11:31, dice: si el justo recibe su paga aquí en la tierra, con cuanta más razón el malvado y el pecador. Entonces aquí este versículo concuerda con lo que dice acá. Ya ha llegado el tiempo en que el juicio comience por la propia familia de Dios, porque esto va a ser aquí en la tierra. Ya el juicio final es otro. Ese es cuando ya Dios mande a cada uno, o lo manda para el lugar que Él tiene para las personas cristianas, o los manda para el lago de fuego. O sea, ya ese es otro juicio, porque es el juicio final. Entonces por eso el tema es, que esta es la segunda parte, porque aquel día no terminé, es el cristiano ante la proximidad del fin. Entonces dice, y si el justo, oiga bien, y si el juicio está comenzando así por nosotros, ¿cómo será el fin de los que no obedecen el Evangelio de Dios? O sea que si el juicio está comenzando por el pueblo de Dios,
¿Cómo será el fin de aquellas personas que no tienen a Dios? O sea, como quien dice, si Dios no tiene misericordia ni de nosotros, porque ya nos ha hablado y nos ha hablado, no es porque sea malo, sino porque ya nos ha dado mucho, nos ha estado consintiendo, pero la gente siempre ha seguido en sus fiestas paganas, adorando ídolos, haciendo tantas cosas que no van de acuerdo a la palabra de Dios, porque si ya somos cristianos, ya estamos apartados para Dios. Entonces, por eso es que dice ahí, por eso es que pone esto. ¿Cómo será el fin de los que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, oiga, entonces por eso no es así de facilito la salvación. Si el justo dice que con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío y el pecador? Mire, esta palabra es de analizarla. Si el justo con dificultad, o sea que no es fácil salvarse, con dificultad se salva. Por eso nosotros tenemos que esforzarnos. Aquellas cosas que se nos hacen difíciles, aquellos problemas que vienen, o sea, las dificultades tenemos que sobrepasarlas, porque si el justo con dificultad se salva. O sea, ¿por qué? Porque hay gente que se corre en el problema, hay gente que no se deja moldear por Dios. Hay gente que quiere solo lo bueno, solo lo bonito, solo lo que es de bendición. Y ya cuando vienen las cosas pesadas, ya no le gusta, entonces ya se escapa. Entonces por eso no, es esta persona, bueno, es más, dice que aquí en impío, yo también busqué la palabra impío, es un concepto que proviene de un vocablo latino que sirve para referirse a alguien que carece de la virtud o de la fe en Dios. Una persona impía es una persona que no tiene fe y carece, dice, de la virtud, carece de virtud o de fe en Dios. Entonces nosotros tenemos que ser personas que la fe de nosotros no decaiga por nada. Que hayan características de personas que somos virtuosas, que tenemos virtudes. Entonces imagínense, si el justo con dificultad se salva, ¿cómo será el impío y el pecador? Y aquí dice, el justo dice en Proverbios 26, el justo sirve de guía a su prójimo, pero los malvados pierden el camino. O sea que por eso nosotros tenemos que predicar la palabra, porque el justo sirve de guía a su prójimo. Nosotros tenemos que ser de ejemplo para toda la humanidad. El cristiano en el mundo entero tiene que ser de ejemplo para toda la humanidad, porque tenemos que ser guía. Pero si nosotros estamos haciendo las cosas que hace todo mundo, si nosotros estamos haciendo las cosas que hacen todos los pecadores, entonces ¿cómo nos vamos a distinguir? ¿Cómo nos vamos a distinguir si estamos celebrando? Vaya, por ejemplo, ahorita ya va a ser el día de Halloween, que es el día de las brujas. Ahí los brujos hacen, mire, para este tiempo, bueno, todo el tiempo tenemos que estar orando. Pero para esta fecha lo que ellos celebran es que hacen atrocidades, hacen sacrificios de niños, de gente, celebran pues a Satanás. Son celebraciones y para eso le dedican muchos sacrificios, muchas cosas. Hay más asesinatos, hay más cosas diabólica. Entonces, pero por eso es que el justo sirve de guía a su prójimo, pero los malvados pierden el camino. ¿Por qué los malvados pierden el camino? Porque no se dejan guiar por la palabra de Dios. Y si escuchan la palabra de Dios, lo toman, no miran a Dios hablando por la palabra, sino que miran a la persona. Por ejemplo, si alguien me mira a mí, si yo no salvo a nadie, o sea, yo solamente estoy diciendo la palabra. ¿Y cómo nos vamos a? ¿Quién va a escuchar a fulana de tal? Entonces es que es la palabra, aquí dice la palabra, y si el justo con dificultad se salva, ¿qué pasará con el malvado y el pecador? En la otra Biblia dice el impío. De manera que los que sufren según la voluntad de Dios deben seguir haciendo el bien y poner sus almas en manos del Dios que los creó, pues Él es fiel. O sea que cuando nosotros estemos pasando diferentes situaciones, que nosotros no entendamos, que nos duela, entonces lo que tenemos que hacer es encomendarnos a Dios, orar y encomendarnos a Dios. Señor, aquí está esta situación, yo no aguanto, yo no sé qué hacer, pero ten misericordia de mi vida, perdóname, ayúdame. Entonces el impío dice que sirve, es una persona que no tiene fe en Dios. A su vez se utiliza
como sinónimo de hostil. O sea, cuando estamos hablando acá lo que es un impío. Una persona hostil en cuanto a la religión. Para la religión de quien no tiene fe en Dios es un impío. La religión para quien no tiene fe en Dios sí, así dice aquí. Para la religión, quien no tiene fe en Dios es un impío despiadado, cruel y inhumano. O sea, porque como no teme a lo de Dios. Características de un impío, dice, al no creer en Dios, el impío no tiene más ley que sus propios instintos y por lo tanto se deja gobernar por ellos. Como resultado es astuto, violento, soberbio, posee todo un conjunto de defectos asociados a la condición humana. Estas son las características de un impío. Oiga, persona soberbia, violenta, no tiene ley, no respeta la ley más que su propia ley. O sea, él tiene su propia ley. Estamos hablando de una persona, porque dice que si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío y el pecador? Entonces, por eso es que estamos viendo estas características, qué es un impío, qué es eso, para que nosotros sepamos, porque yo no sabía, dije yo, bueno, voy a ver qué es un impío, porque me llamó la atención esta, si el justo, y mire, eso andaba haciendo eco en mí, si el justo con dificultad se salva, porque a veces nosotros le ponemos a la gente así tan facilito, y mire, acepte a Cristo, es que el primer paso es aceptar a Jesús. Pero ya de ahí hay que meterse más y más y más y más, y hay que ir conociendo, y vamos conociendo la palabra, nos vamos llenando de conocimiento, pero de ahí vienen las pruebas. Y así vamos caminando y caminando hasta que Cristo venga a llevarnos, por si nos sorprende la muerte, pero entonces nosotros estamos haciendo lo bueno. Y eso es lo que a Dios le interesa, es que nosotros sigamos haciendo el bien. Porque dice, porque deben seguir haciendo el bien. De manera que los que sufren según la voluntad de Dios deben seguir haciendo el bien y poner sus almas en manos del Dios que los creó, pues Él es fiel. Porque es a Él que le vamos a ir a dar cuentas. Hacer el bien para que la gente vea que de verdad somos personas cristianas. Para que la gente pueda confiar en nosotros. Entonces, Cristo viene pronto y nosotros tenemos que prepararnos. Meditar en esta palabra es algo muy importante.